No tenemos la intención, o sea, no es la intención de confrontar, no es la intención de señalar, simplemente meditar en la palabra del Señor, porque eso es lo que nos dejó Él para que nosotros como cristianos nos guiáramos de acuerdo a lo que Él vino a hacer este mundo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, pues es tratar de entender lo que está escrito para que nosotros nos guiemos. Hoy vamos a meditar, es un tema muy bonito. Yo les invito a que los que puedan leer su escritura, vean en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11 y verso 12. Voy a dar lectura en el nombre del Señor, dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el discurso de nuestro hermano Pedro, ya en su ministerio, comienza a poner las bases de la fe, de la doctrina que el Señor instituyó para que nosotros, al escucharla, pudiéramos entender cuál es su voluntad. Dice la palabra del Señor que Jesús, el Señor, vino a esta tierra, a este mundo, pero no lo recibieron. Vino a su pueblo, pero su pueblo no lo conoció. Hasta el día de hoy, pues Jesús lo toman como un profeta, una persona muy especial, pero no lo toman como el Salvador. Entonces, la palabra del Señor dice que nos fue dado a nosotros que vivimos en este mundo un nombre de salvación. Pero yo les invito a que vean que habla de dos cosas muy diferentes. El trabajo que él vino a hacer como el Mesías, el Salvador, el que iba a salvar a Israel. Pero aquí hay algo muy importante en lo cual vamos a considerar hoy. Dice que nos fue dado un nombre. Aparte de él, por eso les decía yo, una cosa es él como Salvador y otra cosa diferente es el nombre que nos fue dado a todos los que vivimos bajo el cielo para salvación. Entonces, este nombre en algún momento
fue destinado para venir a este mundo. Vamos a leer en las profecías, vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7 empieza una profecía acerca de este nombre que íbamos a recibir para nuestra salvación. Dice en el capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Primeramente vamos a hacer la observación que dice que no le van a poner por nombre Emmanuel. No, el nombre que traiga este niño va a ser llamado Emmanuel. Ahorita vamos a seguir leyendo. Y ahí es a donde se va a completar el por qué no es su nombre Emmanuel. No, su nombre, el nombre que traiga este niño va a ser llamado Emmanuel. Voy a seguir leyendo en el capítulo 9, verso 6. Vamos a seguir hablando de esta profecía. Dice así la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño que nos va a ser dado, porque la palabra del Señor dice que nos va a ser dado, así como el nombre nos fue dado, así también este niño nos va a ser dado. ¿Cuál va a ser la señal? Una mujer virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Entonces, el nombre que traiga este niño, primeramente, va a ser llamado Emmanuel y también va a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero todavía no se conocía el nombre. Era una profecía que se dio muchos siglos atrás, antes del nacimiento del Señor. Una mujer siendo virgen iba a concebir. Esa era la señal establecida por Dios. Algo fuera de lo normal, porque ninguna mujer puede embarazarse si no conoce hombre. Todo esto iba a pasar para que la gente viera que Dios lo estaba haciendo. Vamos a recordar un poquito acerca de la palabra del Señor, porque hubo un tiempo que le llaman el puente del silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años en que Dios dejó de hablar. Por eso le llaman el puente del silencio. Entre el último profeta y el nacimiento de Jesús pasaron 400 años. Hasta que llega el ángel Gabriel a la casa de María y le dice que ella va a concebir un hijo
y le va a poner por nombre Jesús. Ella era la prometida de un hombre llamado José, pero todavía no se juntaban, o sea, todavía no había una relación más estrecha entre los dos, simplemente estaban desposados o prometidos. Entonces, cuando José se entera de que María está embarazada, la quiso dejar. Y aquí es a donde vamos a leer, a donde para nosotros empieza la historia de nuestra salvación con este niño que, acuérdense, dice la palabra del Señor, Dios nos lo dio. Voy a leer en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, del verso 18 en adelante. Aquí es a donde vamos a ver cómo se juntan esto que acabamos de leer, las profecías. Dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, ahí es a donde se cumple lo que leímos acerca de la profecía del profeta Isaías. Concibe una mujer siendo virgen y luego el mismo ángel viene con José y le dice que no tema de recibir a su mujer, porque antiguamente cuando una mujer se hallaba embarazada, pues era una falta muy grave para la ley, porque el Señor Jesús nació en la ley. Entonces, le dice que no tema, porque todo esto que está pasando, Dios lo está haciendo. Después de 400 años, Dios da la señal. Una virgen concibe y le dice a José, y va a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, ¿quién trajo este nombre? Lo trajo el ángel que Dios mandó, porque Dios estaba haciendo todo esto. Nos dio un hijo. ¿Y por qué nos dio un hijo? Bueno, porque no fue concebido por obra de o por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Dios hizo que María concibiera y de esa manera nos da al niño. Ahora este niño le da un nombre el ángel. Él le dice, le vas a poner por nombre Jesús. Ahora ya tenemos el nombre que fue dado para la salvación de todo aquel que vive bajo este mundo, bajo los cielos de este mundo. Ahora ya conocemos el nombre.
Ahora este nombre, según la palabra del Señor, va a ser llamado, entre los nombres que va a recibir este nombre, Dios fuerte. Entonces Jesús es Dios fuerte y Padre eterno. Nosotros al nombrar el nombre de Jesús estamos nombrando al Padre eterno. Al nombrar a Jesús estamos nombrando el Dios fuerte. Por eso dice la palabra que este nombre es un nombre de salvación. Ahora, nosotros tenemos que creerlo, porque es para nosotros, para los que vivimos bajo este mundo. Miren, vamos a leer aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, voy a leer en el verso 11, hablando del Señor, dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino Jesús, siendo judío, al pueblo de Israel, y sabemos toda la historia que pasó. Lo crucificaron y no creyeron en él. No todos, hubo quien sí creyó, pero la mayoría de la nación de Israel no creyó en él. Ahora fue desechado por los suyos, pero ahí es a donde comenzamos a entrar nosotros. A los que le recibimos, o sea, a los que creemos en su palabra. Una cosa es recibirlo y otra cosa diferente es creer en su nombre. Son dos cosas diferentes. Ahí hay un misterio de parte de Dios. Nos dio un nombre de salvación. Y el nombre de salvación, pues lo trajo el ungido de Dios, la obra de Dios. Porque Dios fue el que hizo todo para que este niño viniera a este mundo para nuestra salvación, para el perdón de nuestras faltas y poder tener la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Este nombre es de salvación, o sea, no es cualquier nombre. Y la Escritura dice que solamente hay un solo nombre para la salvación. Vamos a seguir leyendo aquí en los evangelios acerca de este nombre, pero ahora vamos a hacer una lectura en el evangelio según San Marcos, capítulo 16, y vamos a seguir hablando acerca de la salvación, acerca del trabajo que el Señor vino a hacer a este mundo para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de su pueblo. Dice capítulo 16, voy a leer el verso 15 y el verso 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Primeramente tenemos que entender que se nos tiene que predicar el Evangelio, o sea, esta palabra que el Señor trajo, todo lo que Jesús habló concerniente para nuestra salvación. Yo tengo primeramente que oír el Evangelio para que yo pueda decidir si creo o no creo. Eso ya depende de mí. Ahora dice la palabra, si me bautizo, si creo y me bautizo, me salvo. Y si no me bautizo, si no creo y no me bautizo, ya estoy condenado. Así como vino Jesús para darnos la salvación, lo contrario es la condenación. O sea, los que no creen en Él, pues están condenados, porque Él es el Salvador del mundo. Pero es importante, vean, para que nosotros podamos llegar a la salvación, dice en el Evangelio de San Juan, donde leímos primero, tenemos que recibir a Jesús. Tenemos que abrir nuestro corazón para que Él entre. Tenemos que aprender a creer en Él. Pero lo otro importante es que tenemos que aprender a creer en su nombre. Acuérdense que el nombre que trajo Él es de salvación. Para que nos podamos nosotros bautizar, primeramente tenemos que oír el Evangelio para poder tomar una decisión. Entonces, antes de que yo conociera el Evangelio, no pensaba yo, no meditaba yo en esta palabra, simplemente porque no estaba en mi vida. Yo pensaba en todo menos en Dios. Aunque yo creía yo en Dios desde que soy niño, pero como mucha gente ahí todavía cree en Dios, pero solamente eso, cree que hay un Dios, pero yo no conocía su palabra. Entonces, yo llegué un día a saber que cuando yo era un bebé, un día me bautizaron. Es más, creo que hasta el día de hoy conservo un papelito a donde lo sellan y dan fe de que me bauticé. Yo así crecí, así me hice joven. Yo no conocía el Evangelio, yo no conocía esta palabra, simplemente pues lo que oía yo. Porque pues en realidad yo nunca pensé leer esta palabra. Hasta que un día Dios me permitió comenzar a oír lo que dice este libro. Y para mí fue una grande sorpresa porque comencé a conocer un mundo que yo desconocía yo. Y entonces comencé a oír que tenía yo que hacer algunas cosas para que yo un día pudiera estar con el Señor cuando yo parta de este mundo. Pero yo no lo sabía yo. Entonces me comencé a preguntar, bueno, y entonces, ¿qué pasó? Porque me bautizaron siendo un bebé, si yo ni siquiera conocía yo el Evangelio.
Entonces, hay mucha gente que está así. Y como dice la palabra que nos tenemos que bautizar, pues mucha gente dice, ¿saben qué? Yo soy bautizado. Me bautizaron siendo un bebé y hay muchos que se quieren quedar así. Pero la palabra de Dios dice, primeramente tenemos que recibir a Jesús. Yo cuando era un bebé, pues ni siquiera conocía yo que estaba el Señor en este mundo. Hasta que un día comencé a oír el Evangelio. Y entonces es a donde entendí si yo creo o no creo. Entonces tuve que tomar una decisión. ¿Me quedo como me dejaron mis padres o creo en lo que dice la palabra de Dios? Porque me tenían que predicar el Evangelio. Un día comencé a oír el Evangelio y me llevé la sorpresa de que no era como yo pensaba que eran las cosas. Yo pensaba que estaba yo bien, pero me di cuenta que no. Me faltaba creer, recibir primeramente a Jesús en mi corazón, arrepentirme, porque eso es lo que hace el Evangelio, darnos conciencia de saber de que estamos mal delante del Señor y que necesitamos que Él nos perdone. El bautizo es lo que significa perdón de pecados. Pero ¿qué tenemos que hacer antes para bautizarnos? No solamente es bautizarnos y ya no. Tenemos que recibir a Cristo en el corazón y tenemos que creer en su nombre para el perdón de nuestros pecados. Y entonces ahora sí, vamos a pasar a luchar para que nuestra alma se salve. Porque el bautizo, dice nuestro hermano Pedro, nos salva. Porque hasta el día que nos bautizamos, Dios nos perdona todo lo que hicimos. Y delante de Él ya quedamos limpios. Ya no debemos nada. Ya el sacrificio de Jesús en la cruz es el pago por nuestros pecados. Y a partir de entonces, el bautizo no es como yo pensaba. No, tenía yo que sumergirme en el agua, o me tenían que sumergir en el agua, que significa muerte. Y al salir del agua, resurrección. O sea, me morí para este mundo. Ya estoy muerto para este mundo. Y al salir del agua, resucité para Dios. Sigo siendo la misma persona, sí, pero la diferencia es de que creí en su palabra, creí en su nombre, me bauticé y ahorita, con la ayuda del Señor Jesús, estoy luchando. Dios me está ayudando, me está guardando de no volver a llevar una vida en el pecado. Ya muchas cosas que me estaban condenando, gracias a Dios ya me las quitó, pero no dejo de ser un ser humano y sigo teniendo la misma necesidad de que Dios me ayude. Entonces ya tenemos un nombre, ya sabemos que tenemos que oír el Evangelio para poder tomar una decisión y a partir de lo que uno decida, te salvas o te condenas. Ahora vamos a seguir leyendo. Aquí mismo vamos a leer en los mismos evangelios
el último capítulo del Evangelio según San Mateo, que es el capítulo 28. No se trata de contender sobre opiniones, no es la intención de señalar a nadie, simplemente estamos tratando de meditar en esta palabra. De los que estamos interesados de que un día, cuando partamos de este mundo, podamos lograr llegar a la presencia de Dios. Entonces, esa es mi intención, no señalar, no tomar una postura extrema, porque a nadie le hace bien eso. El único que tiene la razón y la verdad se llama Jesús. Y aquí está en las Escrituras tal como Él lo estableció. Es el trabajo de Él. Desde que Él nació hasta que inició su ministerio y terminó su ministerio, todo lo que pudo haber dicho está aquí. Y es una enseñanza para nosotros, porque la Escritura dice que tenemos que ser semejantes a Él. Esa es nuestra medida. A todos los que somos bautizados, tenemos que llegar, ahorita lo vamos a leer, la medida que Dios estableció es la del Señor Jesús. Pero vamos a leer otro texto, no con el ánimo de contender con nadie. Estamos meditando en la palabra, por eso les decía yo, esa es la intención. Todos los que quieran meditar en esta palabra, pues son bienvenidos. Vamos a leer en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, verso 18, dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta promesa que el Señor dejó de estar con nosotros, pues es porque Él es el que nos está guiando, Él es el que nos está enseñando, y lo necesitamos pues todo el tiempo hasta que todo termine. Pero aquí hay una cosa importante, a veces lo hemos platicado, y como toda persona que se acerca al Evangelio, pues a veces tenemos diferentes opiniones, pero tenemos que llegar a tener un mismo pensamiento. Acuérdense que la transmisión pasada hablamos de la unidad de la que Dios estableció, porque solamente hay una sola fe. Entonces, hay un solo bautizo. ¿Se acuerdan que leímos? Hay un solo bautizo. Entonces estamos hablando ahorita de la salvación que viene a través del bautizo. Entonces nos tienen que predicar, así le dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora ya no nada más es al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Y los tienen que bautizar, pero al ir predicando a todas las naciones, pues ya vimos que hay una forma que Dios estableció
para que puedan llegar a la salvación. Tienen que recibir a Jesús en su corazón y creer en su nombre. Ahora, dice la palabra del Señor aquí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver a través de las Escrituras la forma de cómo tenemos que bautizarnos. ¿Se acuerdan de que dice la palabra del Señor que un nombre nos fue dado a todos los que vivimos bajo estos cielos para la salvación? El nombre que trajo este niño, una de las maneras de hablar de ese nombre, va a ser llamado Dios fuerte y Padre eterno. Es el único nombre que está en las Escrituras que es reconocido como Dios, como Padre eterno. Entonces, dice la Escritura acá, bautícenlos en el nombre del Padre. Pero vamos a analizarlo bien, porque el Señor nos dijo, bautícense de esta manera. O bautícenlos de esta manera. El Señor dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo. Acuérdense que nos dieron a un niño, al Hijo. Y este Hijo se llama Jesús. ¿Y quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Entonces, el Señor dijo, bautícelos en él, un solo nombre. Acuérdense que solamente hay un solo nombre. En el nombre, un nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Para poder llegar a la salvación, pues nos tienen que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo esto tiene una manera de entrelazarse, porque la palabra de Dios no choca. Los que a veces nos confundimos somos nosotros. Miren, vamos a leer aquí en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir hablando de la salvación, del nombre, que es sobre todo nombre. Vamos a leer en el capítulo 10 del libro de los Hechos y vamos a ver de cómo Dios estableció la manera para que uno pueda llegar a la salvación. Voy a leer a partir del verso 43. Dice así, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora fíjense bien, son dos cosas completamente diferentes. Todos los que crean en él. Ahora, ¿se acuerdan cuando leímos en el Evangelio, según San Mateo en el capítulo 1, a donde dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre? Bueno, pues aquí dice algo similar, todos los que en él creyeren. Primeramente tenemos que creer en él.
Pero acá viene el misterio. El perdón de los pecados es por el nombre. El nombre que nos fue dado para la salvación. No hay otra manera de que nos lleguen a perdonar si no es por el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Pues solamente es Jesús. Ese es el nombre. Muchos no creyeron en él, los desecharon. Pero esto es lo que está establecido, solamente hay un nombre, y lo trajo el ángel, ni siquiera se le ocurrió a José o a María, no, lo trajo el ángel, porque ese nombre es una herencia de Dios para su Hijo. Otro día, si Dios nos los concede, lo vamos a ver a través de las Escrituras. Pero dice acá, Pedro les está explicando a estas personas lo que deben de hacer para la salvación. Primeramente les habla de que tenemos que creer en Él. Creía yo en Dios, pero yo no sabía yo todavía no entendía yo porque no había yo leído que Jesús es Dios, y es algo que para muchos todavía les da mucho problema entenderlo. El único que perdona pecados es Dios. Él es el único. Por eso cuando el Señor en su ministerio venía y le decían, hijo, tus pecados son perdonados, ¿qué decían los fariseos? ¿Este blasfema? Porque el único que perdona los pecados es Dios. Pues sí. Pues Él es el que perdona los pecados. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que tenemos que creer en Él, y el perdón de los pecados es por su nombre. Entonces, si el único que perdona los pecados es Dios, entonces el nombre de quién es. Acuérdense que leímos en la profecía que el nombre va a ser llamado Padre Eterno, Dios fuerte. Por eso es que el que perdona los pecados es el nombre, porque es la representación de Dios. Se tiene que invocar el nombre para que pueda haber perdón de pecados. Y todo esto primeramente tenemos que creerlo, se nos tiene que predicar. Eso es el Evangelio. Ahora, después de escucharlo, después de estudiarlo, meditarlo, depende de nosotros, porque es nuestra decisión. Yo puedo decir, lo creo, o yo puedo decir, no lo creo. Fíjense bien, desafortunadamente para nosotros, en este libro que se llama Biblia, es el trabajo de mucha gente, de muchos hombres que se encargaron de juntar todo lo que encontraron de los escritos antiguos para que se formara este libro que se llama Biblia. Y en algún momento a alguien se le ocurrió, porque no lo dice la escritura, está escrito, porque así fue impreso. Pero en los escritos antiguos, en las profecías,
no lo dice. El nombre de Jesucristo. Aquí en la palabra de nuestro Dios hay una línea donde vemos que a veces Dios ha cambiado nombres, como el nombre de Abraham, que le dijo, ya tu nombre no va a ser llamado Abraham, ahora vas a ser llamado Abraham. En el caso de su mujer Sarai, ya no va a ser llamada Sarai, ahora tu nombre es Sara. En el nombre de Jacob también dijo, ya no te vas a llamar de esta manera, ahora tu nombre es Israel. Y en el nombre de Pedro, él no se llamaba Pedro, se llamaba Cefas, ya no vas a ser llamado así, ahora tu nombre es Pedro. Pero en el caso del nombre de Jesús, el nombre que trajo el ángel, no hay ninguna base, bueno, hasta el día de hoy yo no he encontrado ninguna parte para fundamentar que el nombre cambió. Dice la Escritura que solamente hay un solo nombre, uno nada más, y ese nombre es Jesús. Al llamarlo Jesucristo, ya le cambiamos el nombre. Solamente medítenlo y van a ver, se van a dar cuenta de que el nombre ya fue cambiado. No se puede juntar un nombre con un atributo. Él es el Cristo, nadie quita eso. Él es el ungido, Él es el santo, pero su nombre solamente es Jesús. Y Él es el Cristo. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que estábamos leyendo, de que la importancia que tiene de aplicar el nombre. Porque si nosotros lo cambiamos, la pregunta sería si hubo perdón de pecados. Voy a seguir leyendo. Bueno, ya vimos la importancia del nombre, porque el nombre es el que perdona los pecados. Dice, voy a seguir leyendo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y vean qué dice la Escritura. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Si el mandamiento del Evangelio en San Mateo capítulo 28 dice, le dijeron a todos los apóstoles que estaban reunidos allá, vayan y predíquenles a todo el mundo, a todas las naciones, háganlos discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ese era el mandamiento, Pedro lo está cumpliendo, porque nuestro hermano Pedro está bautizando en el nombre del Padre eterno. Acuérdense que está profetizado que el nombre que iba a traer el niño iba a ser llamado Padre eterno, Dios fuerte. Es el testimonio del por qué nosotros tenemos que creer
en este nombre. Para ser bautizados, pues necesitamos creer en el nombre. Y Él solamente se llama Jesús y Él es el Cristo. Un tiempo estuve tratando de investigar a través de los mismos libros que se hacen para buscar explicaciones acerca de los escritos antiguos. Hay un libro que se llama Diccionario Bíblico. Y me encontré la explicación que el que hizo el diccionario le dio. Y dice que es un error de dedo. Así dice el que escribió ese libro, ese diccionario. Dice que es un nombre compuesto. Pero no dice que es el nombre, no, dice que es un error, hubo un error. Alguien cometió el error de juntar el nombre y el atributo del Señor. Cristo es el Salvador. Entonces ya no es Jesús, ya le vamos a decir Jesús. Ya no es Jesús, ya es Jesús. Y luego ya le vamos a poner Cristo. Ya le quitamos el artículo Él, lo que determina la función que Él vino a hacer. Entonces, dicen que es un error gramatical, entonces, pues tenemos que investigarlo porque es nuestra salvación, no es cualquier cosa. Simplemente la palabra del Señor dice, hay un solo nombre, y ese nombre no fue cambiado. Así como el de Abraham, como el de Sara, como el de Jacob, como el de Pedro. No hay una base, no hay una parte en la Escritura que diga a partir de ahorita tú eres Jesucristo por esta razón o por otra razón. No lo hay. Lo único que dice la palabra del Señor es que hay un solo nombre y ese nombre va a ser llamado Padre Eterno, Dios Fuerte. No hay otro nombre al que se le pueda llamar así, ni siquiera Jehová. Jehová tampoco es nombre. Yo comencé a escuchar, porque cuando uno empieza a estudiar las Escrituras, pues comienza uno a escuchar muchas cosas. Y entonces resulta que Jehová es Dios y Jesús es su Hijo. Entonces ya no hay un solo nombre de salvación. Imagínense, si Jehová es el nombre de Dios, entonces el nombre de Jesús, que es el Hijo, está sobre el nombre de Dios, que sería Jehová. Entonces ya estaríamos hablando de algo que pues nos haría pensar, porque si el nombre de salvación es el del Hijo, entonces ¿por qué el nombre de Dios no? Entonces no, lo que pasa es que Jehová no está en los escritos antiguos. En la antigüedad, cuando platicó el Señor con Moisés, le dio 4 letras, pero no dice que era su nombre. De esa manera le iban a nombrar, pero no se sabe cómo se pueden leer estas 4 letras que se llama tetragramatón. YHWH. Eso fue lo que le dieron a Moisés, no el nombre de Jehová como muchos como lo están imprimiendo, como muchos lo conocen. Entonces hay mucha controversia en cuanto a esto. Entonces, pues es, como decíamos la vez pasada, vale la pena dedicarle tiempo a investigar, a escudriñar. Ahorita que es nuestro tiempo, antes de que salgamos de este cuerpo, porque un día vamos a salir. Hay quien se va joven,
hay quien llega anciano, pero no todos llegan ancianos. Se mueren los niños. Entonces un día nos vamos a ir también nosotros. Pero si estamos nosotros fundamentados en esta palabra y conforme a la voluntad de Dios, hicimos las cosas y las seguimos haciendo, pues tenemos probabilidades de que el Señor, cuando salgamos de este mundo, nos reciba allá en su morada celestial. Pero se tiene que hacer las cosas como están establecidas. Yo un día escuché a una persona, a un hermano, que decía: hermano, es que yo ya estoy bautizado. Me bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y la Escritura dice que solamente hay un solo bautizo. Le digo: sí, hermano, hay un solo bautizo. Pero ese solo bautizo que habla las Escrituras, acuérdense que leímos de la unidad. Todos los que nos llamamos cristianos tenemos que hacerlo de una misma forma, porque solamente hay una sola forma, que debe de ser en el nombre del Señor Jesús, porque Él es el Padre eterno. Entonces hay quien por temor dice: no, hermano, es que me voy a volver a bautizar o me voy a rebautizar. No, hermano, simplemente usted no está bautizado, está en un llamado de arrepentimiento, pero tiene que creer en el nombre. Él no se llama Jesucristo, nunca se llamó Jesucristo y nunca se va a llamar Jesucristo. No, el nombre de Jesús es eterno. Entonces, hablando con él, leímos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, acerca también de otras personas que también están buscando su salvación, que también acudieron al llamado del arrepentimiento como nosotros, pero en su tiempo, y a nosotros nos está tocando en nuestro tiempo, dice en el capítulo 19 del libro de los Hechos, voy a leer a partir del verso 1, y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, como vemos, no los rebautizaron, no los volvieron a bautizar. Tenían un llamado de arrepentimiento porque fueron con Juan. Juan es el que vino antes que el Señor Jesús para preparar el camino. Y él dijo: yo los bautizo en agua, pero allá viene uno atrás de mí que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, él los bautizó en agua de arrepentimiento, pero necesitaban
el bautizo del perdón de los pecados, porque todos tienen que tener el mismo bautizo. Y como leímos, fíjense bien, Pablo les está predicando a los de Éfeso, a donde él dijo, solamente hay un Señor, solamente hay una fe, solamente hay un bautismo. Si él dijo que hay un solo bautizo, y viene acá y se encuentra a los discípulos de Juan y les aclara que Juan siempre dijo que creyesen en Jesús, el Salvador. Y cuando oyeron esto, cuando les explicó, dice la palabra del Señor, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No los rebautizaron, no los volvieron a bautizar, simplemente los bautizaron. Creyeron en el nombre, porque se les tuvo que haber predicado el nombre. Acuérdense que el que perdona los pecados es el nombre del Señor. Y ellos solamente tenían un llamado de arrepentimiento. Entonces, no los dejaron así. Entonces, todos aquellos que tienen un llamado de arrepentimiento y están bautizados de una manera diferente, pues tienen que pensarlo mucho. Porque la Escritura dice que solamente hay un solo bautizo. Y todos los que registran esta palabra son usando el nombre que nos fue dado para la salvación. En el capítulo 10 de los Hechos vimos que mandó nuestro hermano Pedro a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y aquí nuestro hermano Pablo, siguiendo la doctrina, la enseñanza, también manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Tiene que ser invocado ese nombre que es sobre todo nombre, porque ese nombre es un sello que Dios pone en todos sus hijos. En todos los que componemos el pueblo de Dios, los que estamos con la esperanza de que un día Dios nos conceda el que podamos llegar ante su presencia y estar con Él por la eternidad, pues todos tenemos que tener el mismo sello, la misma enseñanza, la misma unidad. Dios los bendiga y mi mayor deseo es de que sigan investigando en esta palabra, sigan meditando en esta palabra. Yo les invito, vamos a estar transmitiendo los lunes y los jueves a la misma hora, si Dios no dispone otra cosa. Si alguien quiere comentar acerca del tema, pues yo les invito a que lean las Escrituras. Y juntos vamos a tratar de ir creciendo en el conocimiento de esta palabra. Que Dios los bendiga a todos y a todos los que deseen, nos vemos aquí el próximo día lunes, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Amén.